El Poder de los Pares es un podcast que busca reflexionar y pensar juntos acerca de cómo los grupos en diferentes ámbitos funcionan positiva o negativamente, colaboran, se potencian y logran llevar al máximo a cada uno de sus integrantes. Hablaremos de grupos en la educación, la salud, el deporte, la ciencia, la política, entre otros tantos. Creo y soy un convencido que todo comienza por un grupo. Te invito a sumarte a la conversación y pensar juntos en el poder de los pares. Presenta Vistage Uruguay, la organización mundial líder de CEOs donde tus pares te ayudan a tomar mejores decisiones. Presenta El Poder de los Pares. Vistage, todo empieza por un grupo. Informate más en www.vistage.com.uy. El Poder de los Pares, con Alejandro Laborde. Daniel Salinas es doctor en medicina por la UDELAR. Además, tiene una especialización en neurología. En el año 2012 hizo una maestría en dirección de empresas de salud. Está casado con Graciela y tiene 4 hijos. Entre el año 2020 y 2023 se desempeñó como ministro de Salud Pública de la República Oriental del Uruguay. Hoy hablamos con Daniel Salinas sobre el poder de los pares en la salud. Bueno, estoy con Daniel Salinas, doctor en medicina de la UDELAR, especialista en neurología, pero lo que más me llama la atención de todos los títulos que me pasaste acá, Daniel, es que tenés una maestría en innovación y emprendimientos. Sí. Contame un poquito de eso, ¿qué se te dio por hacer eso? Bueno, realmente lo que pasa es que si tú ves la performance laboral, también tuve 20 años en la industria farmacéutica, una gerencia en una mutualista de alto porte, y me parecía que después de la maestría de dirección a empresas de salud estaría bueno un nuevo desafío, y creo que la persona siempre tiene que plantearse nuevos desafíos y salir de la zona de comodidad. Innovación y emprendimiento, porque toda la vida he sido un emprendedor, pero aparte me parecía que tenía que ponerme a tono con los jóvenes y con un pensamiento disruptivo, un pensamiento de salir de la caja, y bueno, eso fue lo que aportó. Y es increíble, ¿no? Porque realmente fue muy, muy exigente. A veces terminaba en los domingos a las 5 o 6 de la mañana trabajando con gente de otros países y haciendo un documento de Google Drive y yo qué sé, online, y era bastante agotador, pero es increíble cómo tanto en el diseño y todo lo demás, al final terminaba que era muy importante tener una cartelera con post-it. Entonces digo, la pucha, te hiciste semejante posgrado y bueno, sin embargo resultó la sumatoria de cursos y cosas que fueron útiles al fin para la función que vino después, ¿no? En los grupos de pares y en los grupos en general se habla mucho de la confianza. ¿Qué tanto juega la confianza en los grupos que tienen que ver con la medicina? Los grupos de doctores o en otros ámbitos, pero que son grupos de pares asociados a la medicina. Bueno, yo creo que el tema de la confianza no es un tema que se da. No es algo que se da de por sí. Es algo que se gana. Y eso es, me parece que es el punto o es la llave para comprender en qué se basa la confianza. La confianza se basa en el respeto al conocimiento, a la autoridad moral que tiene la persona, al rol que juega en la sociedad, al rol del maestro, al rol del profesor, al rol del colega como par, pero a su vez con más experiencia, asumiendo que de pronto ambos tienen el mismo bagaje de conocimiento teórico, pero uno con un perfil más hacia una afección que hacia otra. Me parece que el tema de la confianza es algo que se va ganando, es como el respeto, ¿no? Una cosa es tener un cargo y otra cosa, tener un liderazgo. Y en la confianza es así también, no es una cosa que se dé porque se dé. Yo tengo la confianza ciega, no, la confianza es algo que se gana. Y en tu caso, ¿cómo sentís que la has ganado a lo largo de tu carrera profesional? ¿Cómo has ido ganando confianza? Yo creo que en base al trabajo, a trabajar más que nadie y sobre todo con el ejemplo. No soy de grandes discursos, pero sí de predicar con el ejemplo. Es decir, en trabajar a mí no me gana nadie. Me podrán empatar. Ganarme no me gana nadie. En estudiar tampoco.
Es decir, las horas que tengo que estudiar o lo que debo estudiar y hacia dónde debo llegar, me lo pongo como objetivo y lo trato de llegar y de superar. Entonces, yo creo que es eso un poco la confianza que se puede generar y luego se va reafirmando en los hechos. Es decir, en la faz médica, los diagnósticos seguros, diagnósticos certeros, y eso los colegas lo van avalando, juntando la clínica con la paraclínica, viendo el paciente en su conjunto y viéndolo como persona. Eso es muy importante, no alejarse de esa perspectiva, más allá de cualquier rol que te haya tocado en la vida, el rol o la perspectiva de vivir, sentir y ser persona. No ser un número, no ser una estadística, ¿no? Yo me parece que eso es lo que no debemos perder. Siempre la persona tenemos que ver con su realidad. Yo por eso siempre cuando empezaba la anamnesis neurológica en una consulta, siempre me importaba mucho no solamente la edad, sino cómo estaba constituida la familia, si la persona vivía sola, si era un abuelo, si tenía... una visión bien integral, digamos. Sí, totalmente. Cómo eran sus medios de vida, cómo era su ambiente, su casa, si era independiente, si era dependiente, cómo lo rodeaban. Entonces eso te da una comprensión global y después había datos que me los anotaba en la historia clínica electrónica para retomar el hilo de la conversación en la siguiente consulta. En el mundo de la medicina, ustedes los doctores toman decisiones y tienen que hacer cosas que a veces salen bien y a veces cosas que no salen tan bien. Desde diagnósticos hasta operaciones, hasta están trabajando y tienen en juego la vida de una persona. ¿Cómo opera el grupo de pares cuando las cosas van mal? ¿Es un grupo de contención? ¿Se vive la contención desde ese punto de vista? ¿Opera lo contrario? ¿Cómo es tu experiencia desde ese punto de vista? Tú sabes que eso depende de cada especialidad un poco, en gran parte. Yo creo que hay especialidades médicas que trabajan más en solitario, más en consultorio y con interconsultas, y hay otros que son más equipos. Por ejemplo, los equipos de investigadores, por ejemplo, los equipos de cirugía, y hay otro tipo de especialidades que no forman tanto equipo, sino que son más bien solitarios, digamos, ¿no? Pero de todos modos, sí en el ambiente de trabajo, cuando tú integras un grupo de trabajo, por ejemplo, una policlínica consulta en el hospital de clínicas, que estás trabajando con 4, con 5, funciona siempre como una malla de... Funciona como una malla de contención, pero eso no significa que esa malla de contención sea perdona tutti, sino que funciona para analizar los aciertos, los errores y ver cosas diferentes, ¿no? Sobre todo para tratar de evitar errores. En general, lo que tiene que ser es como son los ateneos médicos, ¿no? Se examina un caso, se va a fondo, se piden los estudios, ¿usted qué más pediría? ¿Cuál es el diagnóstico diferencial? ¿Por qué lo veo así? Y bueno, eso es muy importante, pero yo creo que depende mucho de la especialidad. Cuando hay equipo, funciona de una manera, y cuando se está en el consultorio mano a mano funciona de otra. De todas maneras, lo importante de esto es que nunca hay que amputarse la posibilidad de que cuando uno se ve superado por el conocimiento no debe temer a la interconsulta con un colega. Eso me parece fundamental. ¿Y ahí no hay un tema de egos ahí que está en juego a veces? Pero los egos se tienen que poner en forma subalterna, se tienen que subordinar necesariamente al interés del paciente. Si hay algo que te sobrepasa como especialista, tenés que ir con el profe que sabe más. Vamos a suponer, en la especialidad de neurología, hay alguna duda que surge sobre, una enfermedad desmielinizante como la esclerosis múltiple, o un caso complejo de Parkinson. Bueno, vas al referente de la especialidad, de la supraespecialidad. Entonces, dentro de la especialidad tenemos referentes en epilepsia, en desmielinizantes, en Parkinson, en Alzheimer, en polineuropatías periféricas. Entonces, no hay que tenerle miedo a la interconsulta. Yo creo, lo que tú decís, que puede haber a veces competitividad, puede ser que exista, ¿sí? No digo que no haya competencia o competitividad. Pero cuando un paciente te dice, doctor, ¿a usted no le molestaría si yo obtengo una segunda opinión? ¿Cómo no? ¿Y a quién me recomienda? En este caso,
a tal persona, a tal colega, ¿no? Y además hay que tener en cuenta, hablando de innovación y emprendimiento, que las relaciones cambiaron. Las relaciones interpersonales, en este caso las relaciones médico-paciente, antes eran más vertical. El médico decía, el paciente hacía, no se preguntaba mucho. Hoy, con el doctor Google, todo cambió. Y entonces, de hecho, es mejor allanarse y es mejor decirle, mire, ¿sabe? Lo que yo se lo estoy diciendo, puede completarlo la información, si usted lo googlea, que es lo primero que van a hacer cuando salen de la consulta. Y eso sí, busque alguna página seria, porque también hay mucho cambalache en eso, ¿no? Entonces es importante saber eso, saber jugar con esas herramientas a favor, no ponerte las herramientas en contra. Saber hacer una interconsulta cuando te ves superado y decirle, no tenga miedo, ve a Google, después en la próxima consulta conversamos si tiene alguna duda o lo que sea que sea. En los grupos se da muchas veces la dinámica de esto de poderlo todo, digamos, ¿no? De no saber decir hasta acá llegué, no puedo, hasta en los equipos de fútbol, decir quiero seguir jugando porque quiero dar todo por el equipo aunque las piernas no me dan. En medicina sentís que pasa que está esa humildad de decir esto que vos decías, yo de esto no sé, yo con esto no puedo, esto escapa a mis posibilidades. Yo creo que es como la humanidad misma, o sea, atrás de los médicos, igual que atrás de los ingenieros, atrás de los arquitectos, contadores, abogados, hay un ser humano. Y el ser humano de por sí es complejo. Y como que es complejo, hay gente que no tiene prurito en que se haga una interconsulta. Y hay otros que para ellos es herir su amor propio o ser cuestionado, entre comillas, en su poder intelectual, digamos, ¿no? Yo creo que no es el tiempo del sábelo todo, que es el tiempo de los equipos, es el tiempo de saberse acompañar, es el tiempo de acompañar a la persona, como siempre digo yo, y darle el mejor consejo con ese sentido, benéfico, ¿no? Siempre, no solamente primum non nocere, sino que además hay que tratar de ayudar a vivir mejor, ¿no? En los equipos, hablaste de los equipos a la salud, hay diversos equipos, porque están los doctores, están más el mundo de enfermería, el mundo administrativo, el sector más de emergencia, de primera atención, triage, en fin, son distintos grupos que tienen sus particularidades. Y dinámicas diferentes. Y dinámicas distintas. ¿Sentís que hay desafíos distintos en el manejo y en la articulación de esos grupos? Sí, yo creo que sí. Igualmente, como te decía, una cosa es una emergencia, la dinámica con la que se maneja, con el triage y con la presteza, la velocidad en los tiempos de reacción, que nada se demore, que salga en tiempos perfectos. Lo hay también en los equipos de quirúrgicos, donde se confía mucho en el jefe del equipo, quien es el cirujano 1. Viste que en las operaciones normalmente hay 2 y a veces hasta 3 cirujanos, ¿no? En lo cual es una curva de aprendizaje, y tú hablabas hoy de la confianza. Yo creo que ahí siempre se va ganando la confianza de quien es el número 1 en manos del segundo. Y aparte por razones lógicas, porque un ser humano que de pronto pasa 8 o 9 horas en una operación y de pronto no se siente bien, alguien tiene que seguir y tiene que estar preparado. Entonces esa dinámica es muy importante, jugar en equipo, jugar de memoria. Yo me ha tocado, mi especialidad no es neuroquirúrgica, sino es neurología, pero en la parte de neurofisiología clínica me tocó hacer monitoreos electroencefalográficos en cirugías de carótida. Entonces, siendo que estaba haciendo un monitoreo electroencefalográfico del cerebro durante el clampeo de la carótida, la confianza que se veía en el cirujano y su equipo, que con una mirada pedía la pinza, pide esto, pide un clamp, pide algodón, pide el bisturí eléctrico, pide el sellador, es fundamental, la confianza. Y juegan de memoria, realmente juegan de memoria, son equipos consolidados, cada uno tiene su rol, desde el pasante hasta el instrumentista quirúrgico, los cirujanos, el anestesista.
Cada uno juega su rol. Le dijiste varias veces, voy a tratar de decirla bien la palabra porque es difícil, pero estuviste de jefe del servicio de electroencefalografía del Hospital Vilar de Bo. Lo dije bien, ¿no? Sí. Y ahí te tocó enfrentar desafíos de trabajar con gente con patologías complicadas, capaz, ¿no? Con situaciones claro, que son complejas o que a veces uno las ve de afuera, las ve en el informativo, o no tiene contacto tan directo como con otras enfermedades que quizás son más comunes. ¿Cómo fue trabajar con gente con temas de salud mental? Bueno, en principio primero hay que desmitificar un poco de que las personas con salud mental son diferentes a nosotros. Está buenísimo, me encanta ese abordaje. Primero tenemos que saber quiénes somos nosotros y si es que no tenemos alguna patología. O por lo menos algún border dentro de la amplia gama de patologías psiquiátricas, ¿no? Lo que es lindo de ver es que en Austria, por ejemplo, no existe neurología y psiquiatría, es neuropsiquiatría. A mí me complementó mucho haber tenido ese pasaje por el Vilar de Bo como neurólogo, si bien que lo mío era más bien técnico, es decir, es una pantalla donde están las ondas cerebrales de los pacientes, 10, 12 pacientes por día, y 3 técnicos y un secretario. Los técnicos hacen el trazado, los licenciados en neurofisiología se ocupan de colocar los electrodos en posición, en algún caso, si hay que hacer con sueño inducido, inducir el sueño, y uno está del otro lado de la pared interpretando el electroencefalograma prácticamente en tiempo real, ¿no? Una tarea que a mí me gusta mucho y que la disfrutaba, y donde formamos también ahí un equipo con el licenciado en neurofisiología, con el secretario administrativo y la interacción con los médicos para transmitir, mira, este paciente tiene un ritmo cerebral de tal tipo, o este paciente tiene tal actividad epileptógena, porque hay que ver que en esa policlínica no solo se recibían pacientes internados del Hospital Vilar de Bo, sino de toda la región sur del país prácticamente. Entonces realmente venían muchos pacientes de policlínicas externas al Vilar de Bo a hacerse estudios. Por eso digo que no había que hacer, digamos, un vuelo tan genérico sobre eso, pero sin lugar a dudas eso es un lugar muy particular, y lo que me enseñó eso es que todos somos humanos, todos somos personas, y que nos debemos de alguna manera poner en los zapatos del otro y ver de alguna manera su realidad, que no es fácil porque depende de la patología, si es una depresión o si es un síndrome psicótico mayor o un síndrome delirante. Me tocó ver unas cuantas cosas desde la órbita de neurólogo que hacía electroencefalograma, pero fue enriquecedora la experiencia, muy buena. Luego de esta primera mitad de la charla quedaron dando vuelta conceptos como la formación de los grupos de pares en la salud, el rol que tiene la confianza en los grupos de pares en este sector y cómo el manejo de los egos juegan un papel fundamental en los grupos de pares en el mundo de la salud. En la segunda parte hablamos sobre los grupos de pares de pacientes, la tangoterapia, el rol del líder en los grupos de salud y sus aprendizajes fundamentales de la vida de grupos luego de la pandemia. Presentó Vistage Uruguay, la organización mundial líder de CEOs donde tus pares te ayudan a tomar mejores decisiones, presenta El Poder de los Pares. Vistage, todo empieza por un grupo. Informate más en www.vistage.com.uy. El Poder de los Pares, con Alejandro Laborde.